Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al encuentro de Integrando Ciencia y Espiritualidad. Hoy lo vamos a escuchar al licenciado Sergio Fuster. Sergio Fuster es licenciado en Teología y en Ciencias de la Religión, y él nos va a hablar de el fenómeno religioso, un acercamiento a su diversidad y riqueza. Lo escuchamos primero en su totalidad y dejamos al final espacio para preguntas. Muchas gracias, Sergio. ¿No empezamos? Por favor. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Gracias por haber invitado, también gracias a Raquel que me ha dado este espacio. Vamos a hablar hoy acerca en realidad, de algo que abarca lo que es la espiritualidad humana. La espiritualidad humana, si bien es muy difícil de definir, aunque tal vez podamos acercar alguna noción, en realidad es algo holístico, es algo que tiene que ver con una integridad, con una totalidad, y esa totalidad, que es una expresión del mismo humano en relación con el cosmos, en realidad tiene vías de manifestación, y esas vías de manifestación a lo mejor son un poco más sencillas de poder abordar. Una de esas vías de manifestación, quizás no sé si sería la principal, pero una de las principales, es la religión. Es decir, hoy vamos a hablar acerca del concepto de religión, qué es lo que abarca y cómo podemos acercarnos a un fenómeno tan diverso, tan complejo, que acompaña al hombre desde los orígenes de los tiempos. ¿Sí? Entonces, hoy nos vamos a centrar en este complejo concepto, vamos a tratar de definirlo, vamos a tratar de ver cuáles son sus alcances, y a partir de ahí vamos a tratar de tener una visión un poco más objetiva, un poco más académica del concepto. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de religión, eh, el primer obstáculo que tenemos es poder lograr una definición, ¿no? ¿O cómo podríamos definir lo que es una religión? Sin duda todos sabemos lo que es, pero cuando se trata de lograr llevarla a un contexto, se nos hace bastante complicado. Cada uno de los investigadores, de los observadores, inclusive de los implicados en el tema, tiene una definición propia de lo que es religión. De hecho, se dicen que hay tantas religiones como seres humanos hay sobre la Tierra, lo que implica también un nivel personal que tiene una percepción a lo colectivo, a lo social o a la sociedad en sí. La palabra religión es una palabra muy compleja de definir, porque abarca tantos aspectos que nos es muy problemático llegar a una conclusión última. Sin embargo, lo vamos a intentar. Eh, la palabra religión en realidad es una palabra, etimológicamente hablando, que viene del latín y viene de una derivación que es religare o religio, que significa atar o ligar al hombre con las deidades a través de una serie de obligaciones. Esas obligaciones pueden ser ritos, pueden ser abluciones, promesas, sacrificios, cosas por el estilo. Es una palabra latina y por lo tanto es bastante reciente en la historia de la humanidad. Podemos ubicarlo en los primeros siglos del cristianismo, lo que implica que la palabra religión en el mundo antiguo no se conocía, no así su concepto, obviamente. La palabra religión en la antigüedad no había una definición exacta. Los hebreos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hablaban de abad o de servicio. Es decir, servir a Dios o a los dioses. En el Antiguo Egipto el servicio implicaba transportar una estatua, lavarla, hacer rituales sobre ella, animarla, vestirla, transportarla.
En la antigua Mesopotamia implicaba tal vez, además de esto, darle de comer o llevarle comida, ¿sí?, a las estatuas. Lo que implicaba que el sacerdote o el chamán lo que hacía era brindar una especie de colaboración con eso, ¿sí? Y a eso es lo que luego se le va a llamar religión. Fue Cicerón, en los primeros siglos del cristianismo, quien divide lo que es religión de lo que es superstición, que luego esto lo va a tomar el cristianismo para decir que la única religión verdadera eran ellos, y los otros no. Concepto que se ha forjado a través de toda la mentalidad occidental aún a nuestros días, ¿sí? Sin embargo, nosotros desde aquí, en el concepto de atadura, de ligadura, de religación entre un plano profano y un plano sagrado, lo vamos a aplicar a todas las religiones, ¿sí? Vamos a decir que tanto el judaísmo, el cristianismo, el islam, son formas de religación. Cuando preguntamos qué es una religión, algunos quizás dirían que una religión es adorar a Dios o adorar a un Dios o tener un Dios. Si bien esto es cierto, esto puede aplicar a el común de los cultos que hay en la tierra. Sin embargo, el asunto es mucho más complejo, porque tanto el judaísmo, el cristianismo como el islam son religiones que dicen ser monoteístas, tener un solo Dios, y cada una dice tener el verdadero. Para lo cual Yahvé, Cristo y Alá no serían los mismos dioses, sino que serían tres dioses distintos, lo que complicaría el concepto mismo de monoteísmo. Cuando decimos que religión es adorar a Dios, la pregunta es ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De un solo Dios? ¿De muchos? Y cuando lo llevamos a Oriente, esto es mucho más problemático, porque los orientales, especialmente lo que llamaríamos nosotros la espiritualidad de la India, con todas sus gamas de manifestaciones, lo que incluye también el budismo primitivo, estaríamos hablando de que en realidad esta clase de religiones, si bien presentan una gran cantidad de dioses, como uno puede ver habitualmente, en realidad dicen que todos ellos adoran un mismo concepto, un concepto que ellos llaman el Brahman o el Brahman, y que solo pueden religarse a él a través de un trabajo mental que lo lleve a una clase de supuesta iluminación. Entonces, mientras en Occidente la religación se ve como un abismo entre el hombre y lo otro, a lo cual el hombre tiene que unirse a lo otro a través de una serie de fenómenos culturales y actitudinales, en Oriente, si bien pasa esto, en realidad la religación no se hace directamente a través del ritual, aunque lo incluye, sino que se hace a través de despejar unas barreras mentales o una serie de flujos de nuestro pensamiento para llegar a esa totalidad. Lo que complica el concepto de Dios. El budismo primitivo no tenía una idea de Dios determinada. De ahí el falso juicio de Hegel, a mi entender, que el budismo es una religión atea, que no es cierto. Sin embargo, esa religación última que toma de la India, que llama el concepto de nirvana o nirvana, ese concepto de vacío, totalidad, lo va a convertir en una religión en la cual su Dios es un concepto vacío. Lo mismo podemos decir del Tao. Entonces, nos estamos enfrentando a un concepto muy vago cuando hablamos de Dios. También podemos pensar en los habitantes de África, de la Polinesia, o las culturas mesoamericanas, que se religaban a través del espíritu de la naturaleza, de núminas, de espíritus, de entidades. Entonces, ¿cuál es el concepto de Dios? ¿Tiene sentido hablar de Dios cuando hablamos de religión? La verdad que a mí me parece que no. Un estudio serio de la religión tiene que dejar afuera la idea de Dios.
Aunque esto parecería una falta, o parecería que es algo que no corresponde, sin embargo, cuando se los plantee de esta manera lo vamos a entender mejor. En realidad, quien habla de Dios no es la religión, sino es una ciencia humana llamada teología, cuyo objeto de estudio es Dios. Sin embargo, la teología como ciencia humana es una ciencia o un saber que no conoce su objeto de estudio. Por ejemplo, la filosofía busca la razón, la física buscará la materia, pero la teología busca hablar de Dios. ¿Pero qué es Dios o quién es Dios? Esta pregunta no se puede responder a no ser a través de la fe. Porque yo puedo creer en tal Dios y en otro no. Entonces lo respondo a través de la fe. Lo que haría que la teología se limitaría solo a una expresión de fe. Por lo tanto, la teología no es lo más adecuado para explicar el concepto de religión. Entonces, lo que tendríamos que librar nosotros en nuestro aspecto de estudio es separar la religión de la idea de Dios. Y decir que la religión no es algo que nos va a acercar a Dios desde el estudio académico. Esto podrá hacerlo desde la vida personal de cada creyente. Sino que la religión debería ser entendida como un lenguaje humano, cultural, que va a emitir un discurso de determinado Dios. Lo que hablar de religión en sentido objetivo implica no necesariamente creer en algo. Sí tener en cuenta la necesidad de que para el creyente hay una instancia última de religación, un más allá, un misterio, lo sagrado, lo luminoso, o como quieran llamarlo. Entonces, si sacamos el concepto de Dios, sacamos el concepto de fe. Y si sacamos el concepto de fe, sacamos el concepto de subjetividad para enmarcar este estudio dentro de un plano lo más objetivamente posible. Según Mircea Eliade, un historiador rumano de las religiones, definía la religión como una experiencia no de Dios, sino una experiencia de lo sagrado. Como que el hombre siente una instancia superior, un plano o un ámbito de realidad que es lo que él no es. Si yo soy finito, ese plano es eterno. Si yo soy ignorante, ese plano es omnisapiente. Si yo soy limitado, ese plano es omnipotente. Es una experiencia que se da en la psique y que se muestra en la cultura, disparado por nuestras limitaciones o por nuestra finitud. Esto no quiere decir que no exista un más allá. El misterio, lo sagrado, lo otro, Dios o como quieran llamarle. Simplemente esto no debería entrar en nuestro campo de estudio, sino que nuestro campo de estudio debería limitarse a la psique humana que percibe esa realidad superior y se manifiesta a través de la cultura, a través de la historia, a través de fenómenos como símbolos, mitos, ritos, textos sagrados, doctrinas, etc. Entonces, el fenómeno religioso es un fenómeno, primero, que puede analizarse desde la psicología humana, pero que esa psicología humana no es que la inventó, sino que la psicología humana tiene un disparador, y ese disparador es algo incognoscible, que lo vamos a dejar ahí, porque no lo podemos aprender en términos teóricos. ¿Está claro? Entonces, es una construcción de una experiencia humana que es disparado por un más allá que no podemos negar ni afirmar, y que lo que vemos es lo que la cultura
de esas personas produce. Acá sí ya podemos hablar de las religiones, como lenguajes que hablan de determinados dioses. Esos dioses son producidos por determinadas experiencias del grupo. Esta clase de abordaje, que puede ser abordado por varias ciencias, como la psicología de la religión, por ejemplo, la historia de las religiones, el estructuralismo, la sociología de la religión, también puede ser abordado bajo un método que es el método fenomenológico. El método fenomenológico, que es un método filosófico en sí, ya muchos pensadores han hablado de la fenomenología, desde Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, pero la fenomenología como aquello que el investigador o el observador capta el fenómeno tal cual aparece y trata de no interpretarlo según su contenido, sino trata de describirlo para que ese fenómeno, en su descripción, sea lo más objetivo posible. Si entendemos a la religión desde esta perspectiva, vamos a tratar de comprender a otras culturas. ¿Por qué otras culturas hacen lo que hacen? Porque hay culturas que son sacrificadoras, sacrifican seres humanos, o lo hacían, animales, y otras simplemente se religan por una vela, un cirio, una flor, una oración, un rosario, o simplemente por leer un libro sagrado, como la Biblia o el Corán. Son niveles de simbolización. Pero si lo vemos desde el punto de vista fenomenológico, podemos primero describirlo y luego tratar de darle una interpretación siempre dentro de ese marco cultural. Entonces, una vez que ponemos las bases acerca de, y los límites, acerca de qué de lo que vamos a hablar, del fenómeno religioso en sí, ahora sí podemos hacer una clase de descripción de su lenguaje. Recuerden que es un lenguaje que produce un sujeto que percibe algo, que lo trasciende, y eso que percibe en trascendencia es justamente que el hombre trata de comunicarlo. ¿Sí? Esa comunicación se da originalmente en lo que nosotros llamamos símbolos. No existe experiencia religiosa sin mediación simbólica. Una experiencia religiosa sin mediación simbólica sería la mística. El místico trata de anular cualquier símbolo para tener una comunicación directa con lo otro o lo propio. Pero sería ya otra categoría de análisis que también, si tenemos tiempo, algo podemos decir. Pero en el sentido del lenguaje de la religión, y quiero hacer hincapié en esto. Para el hombre religioso, no para el investigador, para el hombre de fe, su religión la fundó Dios, o los dioses. ¿Sí? Los dioses se manifestaron de alguna manera, obviamente narrado en sus mitos, y esa manifestación sostiene la fe del grupo, inclusive históricamente. Por ejemplo, el judaísmo está basado en apariciones de Dios que están narradas en el mito bíblico. Por ejemplo, cuando Dios habla con Abraham, y Abraham se transforma de un politeísta en un monoteísta. O cuando Dios se le aparece a Moisés en el Sinaí y les da las tablas de la ley. O cuando se manifiestan los profetas. Para el cristiano, esto está fundado en el milagro de la encarnación de Dios mismo, en la crucifixión y en la resurrección de Cristo. Y para un musulmán, su fe está basada en la aparición de un ángel, el profeta Mahoma, que le dicta el Corán. Entonces hay siempre una manifestación de lo divino, y una especie de milagro.
¿no? Ese milagro se manifiesta en el origen para el hombre religioso y sostiene su fe. Obviamente los religiosos, los que practican esa religión, no vieron el milagro. Tienen fe en que eso ocurrió. ¿Sí? El cristiano no vio resucitar a Cristo. Tiene fe en que eso pasó. Está narrado en el mito de la Biblia y lo puede revivir en una parodia en la misa. Pero siempre la religión es una experiencia que se va a derivar del rumor de una aparición sobrenatural, siempre para el sujeto creyente. Y a partir de ese rumor, el sujeto creyente, como grupo, creará una serie de fenómenos, que son los símbolos, los mitos y los ritos. Ahora, el protagonista de ese, según el mito, de esa aparición sobrenatural es el místico, ¿no? Si no, piensen en este ejemplo que a veces damos, que es el Lourdes, ¿no? No sé si viajaron alguna vez hasta Lourdes, y ahí hay un rumor de que una figura sobrenatural femenina se le apareció a una niña, Bernadette, ¿verdad? Bueno, los creyentes van ahí, llevan flores, velas, compran medallas, hay una catedral donde está el cuerpo de la mística. Bueno, Bernadette fue la mística, ¿sí? Pero todos los que van no ven a la Virgen. Ven todo un sistema cultural que está sostenido en ese rumor originario. Y son los fieles los que crean los símbolos, crean los mitos, producen ritos. Son ellos. La mística ve, el creyente no ve, cree. Entonces la religión está sostenida sobre eso. Está sostenida sobre el rumor de lo sobrenatural. Y para el creyente es verdad. Eso es del plano del sujeto. Ahora, desde el plano del observador, es distinto, porque para el observador no ocurrió ese milagro, o al menos no emite juicio, porque no sabe. Simplemente observa los fenómenos que ve. ¿Y qué fenómenos ve? Bueno, los símbolos, los mitos, los ritos, los textos, las doctrinas, que van a formar el lenguaje religioso. ¿Sí? Pero recuerden que nosotros, al menos nos situamos acá en el plano del observador y no del sujeto de experiencia. Porque si nos situáramos en el sujeto de experiencia, tendríamos que ser creyentes. ¿Sí? Y ya no sería una charla objetiva, sino que sería una homilía, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar. ¿Está claro? Entonces, como nos situamos afuera, vamos a observar eso. Ahora, ¿por qué decimos que la experiencia religiosa no se da sin la mediación simbólica? La experiencia religiosa no se da sin la mediación simbólica porque el símbolo es el lenguaje adecuado para comunicar la aparición y la desaparición de lo sagrado. ¿Por qué? Porque el símbolo, a diferencia del signo, es un elemento que tiene dos sentidos. Un sentido que se muestra en objeto-imagen y un sentido que sugiere hacia la profundidad del inconsciente. Entonces, el símbolo siempre va a tener la dialéctica de estas dos realidades, la realidad que muestra y la realidad que oculta. Si el símbolo dejara de ocultar una realidad y fuera totalmente legible, sería totalmente consciente y se convertiría en un signo. El signo es palabra, el signo es lenguaje universal, y por lo tanto el signo no es adecuado para explicar una experiencia de la profundidad de lo religioso. Por eso los símbolos son mostraciones o mascaradas que esconden detrás, como decía Lacan, el agujero de lo profundo. ¿Mm? Son imágenes, imaginarios, que sugieren, yo lo decía Paul Ricoeur fue uno de los mayores investigadores, a mi entender,
de lo que es el lenguaje religioso, que sugieren en transparencia, decía Ricord, en transparencia, ¿sí?, justamente lo que quiere decir el símbolo. El símbolo es un objeto o imagen que sugiere una realidad. Y sugiere por lo general una realidad evocativa, una realidad emotiva, donde el creyente se religa a través del símbolo. Porque para el creyente es una representación que hace presente la ausencia. ¿La ausencia de quién? La ausencia de los dioses, porque los dioses aparecieron alguna vez y desaparecieron. ¿Y qué nos dejaron? La ausencia, el vacío, esa angustia que intenta hacerse presente a través de la simbolización. Por lo tanto, un símbolo religioso que funciona es un símbolo que prolonga la experiencia espiritual. No es un recuerdo, no es un memorial, es una prolongación que hace presente ahora la aparición de la vida. Es como el creyente cuando va a misa, ¿sí?, y toma los símbolos del pan y el vino. Desde un observador de afuera no es nada, pero desde una vivencia espiritual está de algún modo ingiriendo a Cristo, está participando en su cuerpo místico, y a Cristo se lo está resacrificando, y se vive desde ese lugar. Los símbolos tienen la versatilidad de ser polisémicos, es decir, de tener una gran cantidad de valencias. Los símbolos no son cerrados, no es como el signo, ¿no? El signo siempre es lo mismo para todos porque es universal, ¿no? Un semáforo es un signo. El rojo me dice que me detenga y el verde que avance, es para todos lo mismo. Pero el símbolo no. El símbolo tiene una carga de sentido emocional, tiene una carga de sentido personal. ¿Sí? Entonces el símbolo es el lenguaje básico, es el lenguaje primario, de la experiencia religiosa. Lógicamente los símbolos, como dijimos, son polisémicos, tienen una gran cantidad de valencias lingüísticas. Sin embargo, el hombre religioso necesita limitar ese símbolo a pocas valencias para entenderlo. Es ahí que entra en juego el mito, ¿no? La mitología es un relato simbólico que me permite traducir el símbolo en una sola interpretación. De tal manera que gracias al mito puedo entender qué quieren decir los símbolos. ¿Sí? La serpiente en el Edén, ¿qué es? Bueno, la serpiente en el cercano oriente tenía mucha simbología, pero gracias a la Biblia, al mito bíblico, sabemos que la serpiente de Edén es el mal. Satanás el diablo, como después la misma Biblia lo dice en el Apocalipsis. Entonces, estamos viendo que es la mitología, es el mito que me permite una lectura. Si bien el mito limita, clausura el símbolo en una sola valencia, me permite entenderlo. Por eso la mitología ordena los símbolos semánticamente y lo hace en un sentido de relato. No tenemos tiempo ahora, pero los mitos tienen su propia estructura literaria. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de mito no estamos hablando de mentiras ni de falsedades, esa es una creencia popular. La mitología no es mentira, para el hombre que cree es real, ¿sí? Así que nadie se siente herido por decir que la Biblia contiene mitos, porque los mitos es un lenguaje, los mitos es una corriente literaria, si queremos verlo así. ¿Sí? Es como la corriente narrativa de novela, poesía, cuento, ensayo, tienen sus normas. Bueno, el mito, como corriente literaria, también. ¿Sí? Es literatura que puede ser oral o escrita. ¿Sí? Primero fue oral y después escrita según las distintas culturas. Claro que el mito, bueno, es literatura, es texto, es narrativa.
El mito por lo general nos habla no de cualquier cosa, nos habla de dioses. ¿Mm? Los mitos son dadores de sentido. No son cuentos ni leyendas, ¿no? Por los cuentos y leyendas no nos dan ningún sentido. Nos podrán ilustrar, informar, pero el mito nos da sentido, porque nos responde verdades existenciales fundamentales. Por ejemplo, nos dice, ¿por qué muere el hombre? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios permite el mal? O sea, no son banalidades. Los mitos nos responden cosas fundamentales, importantísimas para nuestra espiritualidad. Cuando muere un ser querido, la psicología tiene un límite. Es ahí que la psicología tiene que dar lugar al pastor, o al sacerdote, o al rabino. ¿Por qué? Porque ellos van a tener la palabra mítica para dar ese sentido en ese momento. Entonces, es ahí que el mito cobra valor religioso. Claro que los mitos narran lo que hicieron los dioses en el origen, por qué el mundo es como es, pero claro, el hombre religioso necesita tener él la experiencia, necesita ser él el místico, ¿no? Pero bueno, no siempre lo logra. Entonces, como por lo general no logra tener una manifestación él de lo sagrado, a no ser en algún sentimiento subjetivo, emotivo, no siempre logra tener una experiencia mística. Es por eso que aparece el rito. El rito es una especie de reemplazo de esto, donde el hombre a través de una serie de gestos corporales, ubicados en espacio-tiempo, en un templo y demás, intenta repetir el mito para él vivir esa experiencia. Volvemos al rito de la misa. El que consume el pan y el vino y cree en eso, cree que está consumiendo el cuerpo de Cristo, que Cristo le está transfiriendo la santidad y él le transfiere su pecado, y de esa manera uno es redimido. Entonces el rito es fundamental, porque en el rito se revive la experiencia mística, la experiencia religiosa. Claro que, lógicamente, es una parodia, es un acting. Termina el horario del rito y todo sigue igual, nadie se ha salvado. Pero para el hombre religioso eso le da un sentido espiritual y la repetición periódica del rito lo mantiene. Es como si el tiempo y el espacio se reactualizaran. Entonces, podríamos decir que los mitos, los símbolos y los ritos conforman un trípode fundamental que va a sostener la experiencia espiritual del hombre. Obviamente, el investigador o el observador objetivo ve esto, describe esto, pero para el hombre que lo vive, para el sujeto que lo vive, esto es fundamental. Claro que uno de los grandes enemigos de la experiencia religiosa es el tiempo. Cuando las religiones caen en la historia, cuando pasa el tiempo y sus promesas no se cumplen, es ahí que las religiones tienden a secularizarse. La palabra secular, seculum, viene de siglo. Si las religiones entran en el tiempo histórico, y es ahí que empieza su decadencia. Porque las religiones muchas veces tienen contactos con la política y se hacen de alguna manera instrumentos de esa política humana. Pasó con el cristianismo, con Constantino, pasó en el Islam cuando se convierte en un califato, en un imperio. Entonces, cuando la religión entra en la historia y las promesas no se cumplen, es ahí que la religión decae en la historia. La decadencia de la religión va a producir varias cosas. Primero puede producir la extinción de la religión. La religión puede desaparecer. O en su defecto puede ser salvada por algún reformador.
Esto ya es historia, ¿no? Un reformador que aparezca y forme un antes y un después. Como fue el caso de, bueno, cuando aparece Jesús, saquemos de la parte milagrosa, pero cuando aparece Jesús de Nazaret, aparece un momento de decadencia del judaísmo. Y Jesús no viene a crear una nueva religión, viene a darle nueva vida al judaísmo. Claro que no lo logra y se crea una religión nueva, el cristianismo. O Lutero, cuando aparece Lutero, en el Renacimiento, ¿Lutero qué hace? Bueno, Lutero, él era católico, un sacerdote, y critica los abusos de la iglesia de su tiempo. Y dice, hay que volver al origen, hay que volver al cristianismo primitivo. Pero bueno, la iglesia no cambia y Lutero, después de él, se forma lo que luego fue el protestantismo. Buda mismo, Siddhartha Gautama, aparece para hacer una crítica al brahmanismo de su tiempo. El brahmanismo no lo escucha y se crea una nueva corriente detrás del maestro. Siempre ocurre así. Por lo general, el reformador puede ser un místico o no. ¿Por qué un místico? Bueno, porque se legitima diciendo, bueno, yo traigo este mensaje porque me lo dijo Dios, ¿no? Entonces hay una legitimización. Recuerden que la mística, que no es lo mismo que la experiencia mística, sino el misticismo histórico, suele aparecer cuando la religión decae. ¿Cuándo aparecen los místicos españoles? Cuando aparece la reforma de Lutero. San Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Santa Teresa, esos son los místicos clásicos. ¿Por qué aparecen? Bueno, aparecen para darle nueva vida a una religión decadente, como era el cristianismo latino en ese tiempo, bueno, ahora también. ¿No? Pero las corrientes del misticismo aparecen cuando la religión ya decae. Y tienen que darle una nueva vivencia. Por eso aparece la contrarreforma y todo eso, y la guerra de los 80 años y demás. ¿No? Pero quiero separar que las corrientes históricas del misticismo nada tienen que ver con la experiencia mística interior, gnóstica, que puede tener un sujeto en soledad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la religión entra en la historia, por lo general se escriben textos para tratar de salvar lo poco que queda de esa religión, donde esos textos van a hablar de sus símbolos, recogen los mitos, describen los ritos. Cuando aparece un texto, por lo general, es la decadencia misma de la religión. El Antiguo Testamento se escribe en el siglo V a.C. porque la religión de Israel fue acabada por los babilonios. Y nace una nueva expresión que es el judaísmo. No tienen que escribir la Torá, la Tanaj. El cristianismo se escribe después de la muerte de Cristo para nuclear a los nuevos discípulos, para que no se esparzan. Los Vedas se escriben en el siglo X, cuando en el siglo XV hay una invasión aria que impone una nueva forma de vida y de creencia y de sociedad. Y los Vedas son necesarios, como las Upanishads y todos los textos, para situar esa sociedad en contexto. Para bien o para mal. Pero aparecen ahí. Los textos budistas aparecen después de la muerte de Buda, aproximadamente en el 480 en adelante, para poder definir y poder darle un fin a las discusiones de los monjes. Por eso aparecen las cestas búdicas, que dicen ser la palabra de Siddhartha, el mismo Buda, para ponerle un orden. Pero ya el texto, a pesar de que tiene el mito de la revelación y de inspiración y todo eso, ya cuando aparece un texto ya hay un proceso de decadencia. El texto ya es decadencia, decae en la historia, el reformador también, las corrientes del misticismo también hablan de la decadencia de la religión. Repito, no es la experiencia mística, no es la experiencia interior, ¿sí? De la cual es muy difícil describir, porque es una experiencia privada, pero en la historia de las religiones se da de esa manera. Y muchas veces, especialmente Occidente, ha visto la acción de Dios en la historia, ¿no? En la historia nacional, en el caso de Israel o el cristianismo.
¿Por qué? Bueno, porque esa decadencia hace que interpreten a Dios en el mundo, cuando otras religiones lo interpretan como una vivencia interior, una vivencia psicológica sagrada. Lo que Occidente ve en la crucifixión, en el acontecimiento de la cruz, muerte y resurrección de Cristo, el yogi lo verá en su interior, en su mentalidad espiritual, a través de la muerte del yo y la resurrección de un nuevo yo, que termina siendo una pasión, una experiencia crucificatoria. ¿Se entiende? Entonces, si bien la religión la producen los hombres, si la producimos nosotros, por eso tiene patrones que se pueden llegar a prefijar, también tiene una diversidad y riqueza que es muy difícil de abarcar. Muy difícil de abarcar, porque cada cultura, cada época ha tenido sus símbolos, sus mitos, sus ritos, sus expresiones, sus creencias, ¿no? Sus mitos escatológicos, es decir, de la vida después de la muerte. Algunos han sido más ricos que otros. Los egipcios han tenido una mitología muy rica post-mortem, como los tibetanos o los etruscos. No así otras culturas, como el judaísmo y el islam, que tienen creencias más pobres. Y ni hablar del cristianismo contemporáneo, ¿no? Que realmente es una creencia muy pobre, escatológica. Entonces, bueno, depende de cada cultura, ¿no? Eso va cambiando de acuerdo a cada época, a cada mentalidad, y también a lo que no debemos olvidar, que las religiones se van forjando a través de su geografía. No es lo mismo religiones creadas en grupos que tengan una experiencia del desierto, como los egipcios, donde un solo río les daba la vida, el Nilo, donde se tenían que esforzar mucho más por construir, por crear tumbas, templos, que una experiencia selvática, como tuvieron los mayas, los aztecas, o religiones que tienen la experiencia del mar, como los fenicios o los griegos. Sus dioses son distintos, su mentalidad es distinta, su modo de vida es diferente. Las religiones que están acuñadas en los desiertos, por lo general son religiones más complejas. Las religiones que están desarrolladas en la selva son más simples. Las religiones agrarias, o las religiones en pueblos agrarios, sedentarios, tienden a ser más sacrificadoras, más sanguinarias. No todas. Y las religiones nómades tienden a tener pocos sacrificios y tienden a tener dioses que por lo general no tienen forma. Tanto los hebreos como los árabes preislámicos tenían deidades que por lo general no tenían forma porque estaban vagando en el desierto. Y sus templos eran carpas, y sus dioses eran rocas. Yahvé es una roca, el dios de la montaña, el dios de la roca. Como Alá es el dios de la roca. ¿Por qué? Bueno, porque estos pueblos nómades que vivían en carpas, que transportaban de un lado a otro, no podían llevar sus dioses. Entonces, cuando iban a un lugar, consagraban piedras. Por ejemplo. En cambio, las religiones agrarias, sedentarias, que necesitan de la cosecha, del fruto de la tierra para la vida, por lo general creen que dándole sangre a la tierra, de esa manera le dan una vivificación y por lo tanto se convierten en culturas más sacrificadoras. Y también hay un nivel de simbolización en el sacrificio. Por ejemplo, los periodos predinásticos en Egipto, en las tumbas se encuentran sacrificios humanos, cosa que ya en la segunda dinastía desaparecen los sacrificios humanos en el Antiguo Egipto, ya no hay más. Y los reemplazan con muñecos de madera. Los saftis, que se llaman muñecos de madera. Entonces, o por lo general los reemplazan con dibujos en las paredes. Hay un nivel de simbolización. Hay culturas que no pueden simbolizar y necesitan sacrificar un humano todo el tiempo o un animal. Necesitan la sangre. Como el cristianismo,
que pudo simbolizar y transformó la sangre en vino, pero sigue utilizando el símbolo de la sangre. Entonces, no pasa por la época, ni tampoco pasa por la intelectualidad de una cultura. Los mayas tenían calendarios y matemáticas muy exactas y sin embargo eran profundamente sacrificadores. Los egipcios también tenían una alta matemática y un gran grado tecnológico. Sin embargo, no eran sacrificadores, o no tenían ese nivel de sacrificio. Por eso sacrificaban una oca o una cabra cuando moría un faraón, pero nada más. Entonces, esto se puede ver cuando uno estudia la historia de las religiones. Y empieza a darse cuenta que si bien todas tienen símbolos, mitos, ritos, textos, creencias, doctrinas, etc., no todas se manifiestan de la misma manera. No todas se muestran de la misma manera. ¿Sí? El objeto del hombre religioso, el fin del hombre religioso es tener él la experiencia. Tener él la experiencia mística. Es ser él el místico. Sin eso no tiene sentido la religión. Si yo no voy a tener la vivencia, no tiene sentido que lo haga. Es ahí que el hombre en su espiritualidad quiere tener una experiencia, una vivencia de Dios, de los dioses, de lo que fuera. Quiere él ser el protagonista. Es por eso que a veces las religiones tienen lo que se llaman cofradías o corrientes del misticismo. Mientras el judaísmo desarrolló la cábala, a partir del siglo II a.C., que se sepa, el Islam tomó el sufismo como experiencia espiritual profunda, y el brahmanismo tomó el yoga. Bueno, de la misma manera el cristianismo toma la meditación, toma la creencia en distintas estaciones espirituales, como Ignacio de Loyola, o Santa Teresa, que hablaba de 7 moradas, o San Juan de la Cruz, las subidas al Monte Carmelo. Es decir, se toman corrientes que sus fieles hacen un trabajo más allá que el trabajo religioso tradicional. Hacen un trabajo de renuncia y de perfeccionamiento espiritual para tener esa vivencia, que por lo general están divididos en grados de ascensión, que como nunca logran o no logran generalmente la experiencia mística, se convierten en corrientes tradicionales del esoterismo. Pero el tema de la búsqueda del perfeccionamiento es una búsqueda del misticismo, que no quiere decir que logre la experiencia mística. También hay casos de religiosos que tienen experiencias muy profundas emocionales, como sentir que un Dios le contestó, un santo le cumplió el deseo, o se curó de una enfermedad, o salió de un vicio como la droga o el alcohol. Hay personas que sienten esto a través de la religión, y que realmente la religión los ha ayudado. Pero esto no es una experiencia mística. Esto es una experiencia de conversión. La conversión es una experiencia profunda. No debemos confundir la conversión de la experiencia mística. ¿Sí? Porque la experiencia mística suele liberar. La conversión suele religar aún más. Por ejemplo, si yo voy a San Cayetano a pedir pan y trabajo, porque no tengo trabajo, y esa semana consigo un trabajo, o lo voy a atribuir al Dios. Y por lo tanto voy a ir todos los 7 a visitar a San Cayetano. ¿Por qué? Porque ese acto conversor me ligó más al santo o a la Virgen. Esto no es una liberación mística. Es una vivencia en un plano mucho más profundo y emocional que otros quizás. Pero sigo estando atado a la religión. No es que esto sea bueno o malo. No hay un nivel de valores. No es que el místico es mejor que el religioso y el religioso es mejor que se convierte. No. No, acá no hay evolución, acá no hay uno mejor que otro. Las experiencias son distintas. La gente se relía como puede. ¿Sí? Entonces, en esas expresiones distintas de la espiritualidad humana,
es que las personas tienen diferentes modos de ser y modos de expresar esto. Y cuando se expresan culturalmente, estos modos, bueno, se dan en la historia y así pueden ser estudiados, observados, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces el método fenomenológico verá estas experiencias culturales situadas en el tiempo, en el espacio, ¿sí? En el grado de evolución, de simbolización de cada pueblo, ¿sí? Pero recuerden, para la fenomenología de la religión, no hay una religión que es mejor que otra. No es como se pensaba en la Ilustración, que el judeocristianismo era lo mejor y las demás eran falsas. No. Para la fenomenología de la religión no hay religiones ni verdaderas ni falsas. ¿No? No existe ese concepto, esa categoría. Para el fenomenólogo de la religión, todas las religiones son valiosas, todos tienen su valor. ¿Sí? Ahora, después podemos hacer una hermenéutica, después si queremos podemos hacer un juicio de valor, es otra cosa. Pero en el momento de la observación y del estudio, todas las religiones tienen que estar en el mismo nivel, y así esto nos va a ayudar a comprender la experiencia del otro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque uno supuestamente no practica todas las religiones. Uno podrá entender la de uno, pero ¿entiende las religiones de los otros? Bueno, para entender la religión de los otros, no hace falta pertenecer a esa religión. Es más, sería bueno que no pertenezca, porque ahí se pierde la objetividad. Para poder entender la religión del otro, se necesita una observación donde el observador suspende el juicio de valor. No tenga prejuicios, sino que observe y describa y compare. Después la comparación y será un acto segundo de la hermenéutica, si quieren, ¿no? Obviamente estamos conscientes que la objetividad absoluta no existe. Todos hablamos y pensamos desde un lugar, eso está claro. Pero bueno, el método fenomenológico nos permite acercarnos un poco más a esa observación, ¿sí? Y recuerden que tanto la experiencia mística, la experiencia de conversión, la experiencia religiosa, el misticismo y el esoterismo son distintas, la magia, que no hemos hablado de la magia, pero son distintas expresiones del ser humano en la cultura que en realidad corresponden a una manera de decir lo indecible, a una manera de comunicación. Esa manera de decir lo indecible, ¿sí?, corresponde a ese lenguaje que hablábamos en el principio. Y corresponde obviamente a una expresión de la espiritualidad, porque la espiritualidad, si bien podemos definirla como la vida en sí, la vida misma, la espiritualidad no puede vivirse en la soledad. Necesita ser planteada en el mundo, ser expresada. Y se puede expresar mediante el arte, mediante la ética, mediante la contemplación de la naturaleza, pero también mediante un fenómeno religioso en la cultura. ¿Sí? Entonces, de esto se trata el fenómeno religioso, ¿no? Bueno, obviamente se los expliqué muy por encima, por falta de tiempo, se los expliqué a grandes rasgos. Tendríamos que en algún momento hacer una charla sobre espiritualidad en sí, teóricamente, para ver qué es lo que implica, como el fenómeno de la meditación, que nada tiene que ver con lo oriental, esto está claro, como la meditación, la plegaria, la oración y la contemplación, que conforman un mismo paradigma fenomenológico, ¿sí?, donde el hombre busca la unidad con lo otro, busca el contemplar, la palabra templo, ¿no? Contemplar, ¿sí?, templarse, transformarse, lograr la unidad con eso que considera divino, ¿sí? Entonces, bueno, el asunto es muy complejo, de alta complejidad, como podrán haber visto, y bueno, esto simplemente fue un intento de acercar una pequeña parte del panorama para que después, si a ustedes les interesa puedan explorar por sus propios medios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar aquí, si les parece. Muy bien, Sergio. Clarísimo, Vamos a dejar Sergio. bueno, gracias, Raquel. Y vamos Lindísimo. a dejar un espacio para si ustedes quieren hacer alguna pregunta o un comentario.